Bueno, educación es un tema muy importante, es el gran tema y creo que todos en esta sala estamos de acuerdo. Pero tenemos grandes problemas y no tanto en el porcentaje del PIB que se invierte. Por ejemplo, México invierte el 5% del PIB en educación. Ese fue el presupuesto en el año 2010. ¿Saben cuál fue el presupuesto que aplicó Estados Unidos? 4.8. Alemania 4.2. Entonces sí hay dinero. Y yo soy de los que cree que se debería invertir más en educación. El problema es que está mal orientada. El 90% del gasto corriente del presupuesto de la SEP, de educación, se va al gasto corriente, perdón. El 90%. ¿Qué podemos hacer contra ello? Y solamente el 2.5 se va a inversiones físicas, que es aumentar la infraestructura. Tenemos grandes problemas de que hay una deserción escolar muy grande, de que solamente de los 100 muchachos, de los 100 niños que entran a la primaria, de entre 1 y 4 egresan de la universidad. Tenemos el problema de que no hay espacios suficientes y de que este modelo neoliberal, repito, quiere que las empresas públicas y también las escuelas se privaticen. No promueve la educación pública. Y ninguno del resto de los candidatos propone cambiar el modelo económico, que lo que ha hecho es que haya menos espacios para la educación. No ha habido grandes construcciones educativas y sobre todo, el otro gran tema, la calidad educativa, no se ha impulsado. ¿Qué pasó en el año 2000? Ganó el PAN después de 61 años de existencia y prometió que iba a sacar a las tepocatas y víboras prietas que estaban en Los Pinos y que iba a hacer las grandes reformas. Y lo primero que hace es aliarse al Bester Gordillo, la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y de esa manera tiene su alianza y no se combate la mala calidad de la educación y no se intenta mejorar. Y ahora, en el año 2012, el PRI iba aliado al PANAL, y por problemas, porque los mismos priistas se manifestaron en contra, no ocurrió esa alianza, pero su candidato presidencial estuvo de acuerdo. Y ya dijo que la responsable de la mala calidad educativa no es el Bester Gordillo. Entonces el planteamiento es este. Hay una corresponsabilidad entre el gobierno, profesores, la sociedad civil, padres de familia, y que no se ha podido combatir. ¿Y qué va a pasar con este examen que quieren hacer para la calidad educativa? Que el profesor que lo repruebe, que no pase la calificación, correrlo. Es decir, el modelo educativo que tiene actualmente el gobierno federal es un gobierno de exclusión, porque excluye a los profesores en lugar de capacitarlos y mejorar para que puedan dar buena educación, y no genera los espacios suficientes para que los jóvenes puedan ir a las escuelas. Entonces tenemos el problema de que antes del año 2000 se ha protegido a los líderes sindicales que no buscan la calidad educativa, y después del año 2000 también se ha protegido a los mismos líderes. Por lo tanto, López Obrador lo que propone es que tiene que haber un cambio verdadero para mejorar la calidad de la educación. Yo le respondería al representante del candidato de las izquierdas que las propuestas y las necesidades de México no tienen derecho de autor, desde luego. Aquí lo importante es el cómo y quién es el mejor hombre para gobernar este país. En México, sin lugar a dudas, no vivimos precisamente nuestro mejor momento en cuanto a educación se refiere, siendo un tema de vital importancia en nuestro país y de donde se derivan muchas situaciones. Es por esto que Enrique Peña Nieto se ha comprometido ya con todos los jóvenes de México. No podemos negar que es un candidato que ha puesto especial atención en la juventud y sobre todo en la educación. Escuelas de tiempo completo, de 8 horas de educación con alimentos nutritivos, habilidades artísticas, deportivas, etc. Más educación y de calidad para todos, logrando cobertura universal desde preescolar hasta la preparatoria y cobertura, ampliarla en educación superior a al menos 45%. Escuelas dignas, desde luego, luz, agua, baños, mobiliario, equipo, instalaciones en buenas condiciones que permitan a estos estudiantes un buen acceso a la educación. Computadora portátil con acceso a internet para todos los niños de 5º y 6º año de primaria. Capacitación permanente, capacitación, lo que hablaba el representante del candidato de las izquierdas, que no es nuestra propuesta ni propuesta del candidato Enrique Peña Nieto la capacitación, sin embargo sí, y ya se ha comprometido con todos los mexicanos a capacitar permanentemente y la evaluación periódica de los maestros con base en el avance de los alumnos, así como a crear la Universidad Digital Nacional que aproveche y desarrolle los programas públicos de educación a distancia. Estas son solo algunas de las propuestas en materia de educación
del candidato Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Antes de abundar en el tema de educación, me gustaría aclararle al representante del PRI 2 puntos. El primero, las reformas que yo inicialmente estaba hablando y que contrariamente a lo que él sustentó, que la coordinadora de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, en ese entonces Josefina Vázquez Mota, no aprobó, es una total mentira. Veo que el joven aprende exactamente igual que su candidato. ¿Por qué? Porque Josefina Vázquez Mota, como líder, ella se encargaba de hacer acuerdos. Precisamente en la reforma laboral, cuando Acción Nacional propuso el primer dictamen, el PRI se negó. Se tuvo que negociar con el PRI para que ellos dieran su propio proyecto y finalmente Acción Nacional lo aprobó y el PRI no lo quiso. ¿Por qué? Obviamente porque estamos en año electoral y finalmente Enrique Peña Nieto tiene sus manos dentro del Congreso. Y lo segundo, señor representante, la candidata de Acción Nacional sí asistía al Congreso. Tiene más del 98% de asistencias, por si usted no se está enterado, hay una forma de registro por cédula y presencial. Y además, el caso en específico que hacía referencia el candidato Peña Nieto en el debate sobre el día del 23 de marzo que se encontraba en Hidalgo, eso también ya fue aclarado por el coordinador de la candidata Roberto Gil Suárez en un debate con Carmen Aristegui, donde finalmente se pudo demostrar que es necesario acudir a los registros electrónicos del Congreso para averiguar, primero, a qué hora había entrado Josefina Vázquez Mota y segundo, a qué hora había salido y tercero, en qué momento inició su gira en Hidalgo. Pero bueno, nada más para aclararle, señor representante. Entrando a la propuesta educativa, Josefina quiere ser la candidata de la educación. ¿Por qué? Porque ella fue la primera mujer secretaria de Educación Pública en la historia de México. Y ella no es un títere como puede ser quizá algún otro candidato. No se dejó administrar por los intereses o presiones de Elbaester Gordillo. Prueba de ello, no pactó, ni alió, ni mucho menos cedió a los intereses de ella. Hoy en día podemos ver spots en la televisión que dicen precisamente que nos vamos a despedir de Elbaester Gordillo, porque no queremos más personas en el manejo y presiones de los sindicatos en materia educativa. Precisamente el tema más prioritario para Josefina debe ser las escuelas de tiempo completo, teniendo un horario de 8 o 5 de la tarde, dando también impulso a la Alianza por la Calidad de Educación, que la misma que fue negada precisamente porque no quería transparentarse las condiciones en las que se encontraba el CENTE, y finalmente que Josefina Vázquez Mota quiere que se deje a un lado los modelos de memorización, sino que podamos entrar a un México más competitivo, donde la habilidad cognitiva sea la prioridad en la escuela de los mexicanos. Asimismo, la educación representa una política pública con mayor rentabilidad social. Josefina Vázquez Mota está consciente de sus capacidades y siempre ha querido tener un gobierno de coalición, únicamente con las personas más capaces que puedan determinar quiénes son y para qué queremos una mejor política educativa. Para concluir, aquí tenemos ejemplos grandiosos emanados de Acción Nacional, como lo es Carlos Torres con las orquestas infantiles y juveniles, y Josefina Vázquez Mota quiere implementarlo a nivel nacional. Muchas gracias. Antes de profundizar un poco más, ¿se dan cuenta cómo tienen el mismo proyecto? Que el representante del PAN habla de cómo el PAN le iba a aprobar al PRI su reforma laboral, cómo los dos están de acuerdo en violar los derechos laborales, de violar los derechos de los trabajadores. ¿Se dan cuenta cómo sí traen el mismo proyecto? Nomás para mencionarlo. Por otro lado, el representante del PAN habla de que hay que deslindarse del Elbaester Gordillo. Celebro que por fin los panistas, tras 12 años, estén manifestando esa posición. Ya se habían tardado. Lo que no me queda muy claro es por qué, y gracias a que existe el internet y de que ya no solo dependemos de lo que digan las televisoras, como actualmente lo hacen, que solo quieren defender al candidato del régimen, por cierto tricolor, sale el video en YouTube donde la candidata Vázquez Mota está diciendo que el Elbaester Gordillo es su amiga y que no se puede transformar la educación sin su apoyo. En fin, pues es un mensaje, es un discurso bastante diferente que cuando ella era secretaria. Por otro lado, y tenemos que hacer la pregunta, si como secretaria de Educación Pública no pudo con el Elbaester Gordillo, ¿va a poder con el país? La respuesta creo que para todos es conocida. Y sobre todo tendríamos que decir que en el PRI pues también se le defendió. No hay que olvidar que el Elbaester Gordillo fue la secretaria general nacional del PRI. Así que pues con los dos ha tenido alianzas, excepto pues, con López Obrador, que es el verdadero cambio que necesita nuestro país. Muchas gracias. Me quedé con las ganas de saber cuáles eran las propuestas de Josefina Vázquez Mota en materia de educación. Desde luego que la reforma laboral no se llevó a cabo
por falta de consensos en la Cámara de Diputados. Y también me gustaría saber cuál fue la fuente de donde sacan que asistió el 93% de las ocasiones. Mi candidato Enrique Peña Nieto sí las mostró, precisamente en el debate, y en varios foros lo hemos venido manifestando nosotros. Desde luego no el candidato, que no se ha dedicado a entrar a esa guerra sucia de los engaños y las mentiras, y es la página que todos ustedes pueden consultar, diputados.gov, página oficial de la Cámara de Diputados. Y sí me quedó muy claro que el coordinador del PAN, Suart, manifestó en dónde estaba Josefina Vázquez Mota y que tuvo la posibilidad, me imagino, de teletransportarse o algo similar. Todo gracias. Muchas gracias. Cosa distinta a lo que pasaba con el candidato del PRI en el debate, que a él le faltaba tiempo, parece que al representante juvenil siempre le sobra tiempo. Pero bueno, recordándole al representante del PRD, la negociación es parte fundamental de la política. Josefina Vázquez Mota, como líder de la fracción parlamentaria, su principal o de sus principales funciones era lograr acuerdos, la maduración de los mismos para poder concentrar el bien común. En ningún momento se compartió un proyecto similar PRI y PRD o PAN o viceversa. Lo que únicamente se quería son mejores y mayores condiciones laborales para que los jóvenes pudieran tener mayores oportunidades de ingreso en el área laboral. Lo que usted estaba comentando también sobre el término amiga hacia el Bester, nuevamente le reitero que esto es política, mi amigo joven. Si finalmente como secretaria de Educación Pública y tienes enfrente en un evento del Día del Maestro a la lideresa del CENTE, lo más propio y lo más correcto es únicamente utilizar este prefijo o este término. Sin embargo, no significa que exista una verdadera relación de amistad. Y finalmente, cuando Josefina se da cuenta de las intenciones reales para dar una pobre educación a México, decide no seguirle la cuenta a Elbaster Gordillo. Y finalmente, con estos 5 segundos quisiera agradecerle al representante del PRI por su falta de atención en las propuestas en materia educativa que bien dijo. Muchas gracias.